¿cómo están, familia hermosa de Vibe Podcast? Te damos la más linda bienvenida a un episodio más de nuestro podcast, tu podcast. Bienvenido a tu familia online virtual Vibe, la familia Vibe. Nosotros decimos que esto es una familia, ¿verdad? Es una familia y estamos tan contentos con cada uno de los que forman parte de esta familia. Familia de todos lados, de todas las culturas, de todo tipo de comidas, de todo tipo de idiomas. Qué lindo. Yo no sé, creo que hace rato no había visto, pero creo que hay gente hasta incluso brasileros que escuchan. No sé cómo hacen con el portugués. Bueno, es parecido. Entienden, es parecido. Parecido, ¿verdad? Pero sí, siempre estamos leyendo sus comentarios, De verdad que sí. más que todo los que nos escriben por YouTube también. Y bueno, gracias por el apoyo, por estar siempre del otro lado, por escuchar estos episodios. Y estoy muy contenta con todo lo que Dios nos está hablando. Sí. De verdad que se siente bien cuando el hecho de, bueno, de nosotros capaz estamos aquí grabando y no hay público aquí mismo, pero una vez que lo subimos y verles a ustedes en los comentarios y que dicen, hey, estoy acá y justo estoy escuchando, o cuando suben las historias en Instagram y etiquetan a Vibe, es como que ahí vemos qué lindo es, ¿verdad? Sí. Ese convivir, aunque no estemos presentes, estamos virtualmente conectados y se siente bien. Se siente bien y te damos gracias también por estar acá. También te animamos a que si quieres subir una historia, etiquetarnos en @volviendo-a-la-esencia USA. Así podemos ver tus historias, tus notas, todo lo que estás compartiendo. Algunos tienen largas notas, ¿eh? Me gusta. Y hablando de notas, quiero que nos compartas pasó? un poquitito, rapidito, el tema de las notas. Porque Muchas preguntan, mucho. sí. Bueno, las notas funcionan así. En la descripción de los videos, en este video mismo, abajo en la descripción, si te vas, hay un link donde te puedes suscribir gratuitamente para recibir las notas cada viernes, junto con el video, las notas del episodio. Uh-huh. Las notas son un poco más extensivas, contienen más versículos, contienen más información sobre este episodio que estamos grabando. Entonces, cuando tú te suscribes, tú vas a recibir... a partir de esa vez vas a empezar a recibir las notas que la van a seguir a esa. No es que vas a recibir la de ese día. Claro, pero, eso pasa. Claro, pero ahora hicimos que una vez que te suscribas, después de 2 días, vas a recibir todas las notas. Un correo que dice todas las notas. Ah, ok. Y ahí están todas las notas de lo que estuvimos grabando casi desde que empezamos con las notas. ¿En serio? Sí. Wow, yo no recibí todavía esa. ¿No? Tienes que suscribirte. Andate en la descripción. Creo que no estoy suscrita todavía. Ay, qué vergüenza. Bueno, sí estás, amor. Tenés que mirar tus correos. Ahí está todo. Seguramente. No, a veces se va en spam. La primera vez se me fue en spam. ¿Sí? Imagínate, volviendo a la esencia se fue en spam. Ay, eso está feo. Eso está feo. Que no pase eso. Pero normalmente a veces si no recibís, fíjate Sí, capaz a veces bandeja de el spam. correo quiere mandar ahí, pero bueno. Y las notas nos ayudan mucho a crecer juntos, a profundizar en los temas. Como nosotros siempre hablamos, Vibe Podcast no es solamente venir a, qué sé yo, conversar de qué lindo está el clima, sino que queremos ir a la palabra y estudiar la palabra juntos, porque yo digo de qué sirve ponernos acá a hablar de cualquier cosa y no ir a la palabra. Y por eso hoy queremos hablar un poco de un tema que sé que te va a tocar mucho el corazón, así como fue para nosotros, ¿verdad? Un tema que nos desafió, nos movió y dijimos, esto tiene que salir en Vibe Podcast. Sí. Y gran parte del tema de hoy va muy asociado con este tema de haberse sentido excluido. Yo sé que yo personalmente me sentí excluido. ¿Vos te sentiste alguna vez excluida? Muchas veces. ¿Sí? Muchas veces. Ok, y los que están mirando, no sé si alguna vez te sentiste excluido. Como rechazado podría ser. Puede ser rechazado, puede ser ignorado, puede ser... Es tan fea esa sensación cuando te sentís... Cuando te ignoran. Cuando te sentís ignorado. Es una sensación fea. Sí. Como que te sentís, no sé, raro. Es feo porque no fuimos creados para ser ignorados. A mí, yo cuento siempre que me pasaba en la escuela cuando era chiquitito. Después de la adolescencia ya jugué fútbol y me encantó, pero cuando era chico no jugaba. Entonces yo era el malo del grupo y siempre cuando elegían, yo era entre uno de los últimos, siempre estaba yo ahí segurito que yo era uno de los últimos que elegían. A los muchachos les pasa esto, ¿verdad? Y llaman y tú quedas como último y tú te sientes como que soy el peor, me siento excluido, siento que se miraban los capitanes y ninguno me quería llevar, ¿entendés? Como, ¿quién le lleva? Llévale vos, yo no quiero. Y eso desde niño es una pavada, pero a veces al crecer en la vida también nos sentimos así.
Sí, incluso ahora en grupos o en, qué sé yo, en momentos que tal vez alguien, no sé, están hablando dos personas y llegas vos y se callan todos y es como que, híjole, o sea, llego yo y cambia el ambiente o se callan o qué estarán hablando o que no quieren que yo sepa. Y son pequeños detalles que a veces uno dice, ¿qué pasó? Me siento excluido, me siento rechazado y algo que todos vivimos, no hay nadie que pueda decir, yo no pasé por eso, porque es algo que pasa, algo que sucede y que nos marca el corazón. Claro, entonces es como, por ejemplo, no sé, hacen un grupo de WhatsApp, no te meten, van a cenar, no te invitan. El famoso FOMO, que le dicen, Fear of Sí, Missing Out. el fear of missing out. Bueno, y hoy es muy fácil sentirse excluido, más con la tecnología y las redes. Pero el sentimiento de sentirse excluido no nació ahora. Eso desde que está la raza humana sobre la Tierra ya existe ese sentido de sentirse excluido. Y hoy queremos hablarte de un personaje en la Biblia que probablemente se sintió excluido. Probablemente se sintió dejado afuera. Pero queremos ver cómo respondió este personaje ante el sentimiento de sentirse excluido. Porque hoy la pregunta es esta: ¿cómo respondemos cuando nos ignoran? ¿Cómo respondemos cuando no encajamos? ¿Cómo respondemos cuando no va como pensamos que iba a ir? Cuando no nos meten al grupo, nos rechazan. ¿Qué? Eso, por ejemplo, eso me marcó mucho a mí. Mi papá siempre me decía, no es la situación, sino cómo enfrentas la situación, tu actitud. Porque el 99% de lo que nos pasa en la vida es cómo reaccionamos nosotros a lo que nos pasa. ¿Verdad? Cómo enfrentamos la vida, porque te pueden pasar muchas cosas, pero lo que hace la diferencia es cómo tú reaccionas. Cómo respondes. Cómo respondes. Tenés razón. Y esta historia, y quiero darte un poco de contexto para que entiendas. Jesús murió en la cruz, resucitó al tercer día y se quedó en la tierra un par de días. Algunos dicen 30, 40 días que se apareció a los discípulos, se le apareció a 500 personas. Fue el momento cuando le dijo a Tomás, tócame, mira, soy yo. Fue el momento cuando juntó a su discípulo y ascendió al cielo y ellos quedaron mirando las nubes. Y en ese tiempo todos sabemos la historia, ¿verdad?, del que lo traicionó, Judas. Judas traiciona a Jesús. Luego de traicionarlo y le dan yo me imagino en el momento que le dan la bolsa de moneda en sus manos, él agarra eso y entra el cargo de conciencia. ¿Qué hice? Entregué a alguien inocente, no solo eso, al Hijo de Dios. Tal fue el peso en el corazón de Judas que terminó quitándose la vida. No aguantó la presión, el peso, el cargo de conciencia de haber entregado a Jesús. Entonces, todo eso para decir ¿qué cosa? Que cuando Judas se quita la vida, los discípulos luego en Hechos, Jesús le dice en el capítulo 1 en Hechos, no se muevan de Jerusalén hasta que reciban la promesa. Ellos se quedaron en Jerusalén esperando el bautismo del Espíritu Santo. Y una vez que ellos antes de recibir el bautismo del Espíritu Santo, Pedro se pone en pie y dice, hermanos, tenemos que hacer algo. Como ustedes saben, éramos 12, uno se quitó la vida, quedó vacante un lugar. Hay que hacer algo. Y quiero leerte lo que pasó ahí. Hechos 1:21, ¿ok? Para que nos acompañes. Dice así, por tanto, Pedro dijo esto, es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros Jesús fue recibido arriba en el cielo, uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Presentaron a dos, a José, llamado Barsabás, al que también llamaban Justo, y a Matías. Después de orar dijeron, tú Señor que conoce el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has escogido para ocupar este ministerio y apostolado, del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. Versículo 26. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Wow. Este es el pasaje que hoy queremos hablar y te queremos explicar por qué queremos hablar acá. Este es un pasaje que muchos lo hemos leído, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. 1000 veces en Hechos 1. Pero toda nuestra atención cuando leemos Hechos 1 suele ir a la parte donde dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu venga sobre ustedes. Y casi no miramos esto. Pero aquí hay una verdad que puede transformar nuestras vidas. Y es la siguiente, que aquí pasó algo interesante, porque según los teólogos y según la Biblia, algunos datos que podemos ver, cuando Jesús estaba en la tierra en su ministerio de 3 años,
no eran solamente los 12 que iban con él. Se calcula que había un gran grupo de mujeres, la Biblia habla de mujeres que lo seguían, y se calcula que también había alrededor de 70 a 120 personas que eran consideradas sus discípulos, sus seguidores, que iban donde él iba. Por eso vemos que en Lucas, en los primeros capítulos, Jesús envía la primer envío y eran 70, que lo envió de 2 en 2. O sea, eran grupos, o sea, siempre le decimos los 12, pero eran muchos más que 12. Claro, no es que solo Jesús y 12 y no había nadie más. No, se calcula que eran alrededor de 70 personas, el grupo grande. Ahora, hay algo interesante que pasa. En Lucas 6, 12, vemos que Jesús va a orar toda la noche. Y mira lo que dice. En esos días Jesús se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, o sea, al grupo grande, y escogió 12 de ellos. Esta está muy interesante porque de entre sus discípulos escogió a 12. Está interesante, ¿no? O sea, a los que también les dio el nombre de apóstoles. Claro. O sea, Jesús va a orar toda una noche, seguro para buscar dirección divina. Al día siguiente se para, llama a los 70 o 120, no se sabe exacto, pero más o menos el grupo, y de entre todos sus discípulos escoge 12 para que sean sus apóstoles, o en otras palabras, para que sean el grupo íntimo de discípulos que iba a estar con él. Los que iban a quedar, o sea, con la responsabilidad Sí. del después, del post-ascensión de Cristo, ¿verdad? Claro, los que iban a tener el peso de estar con él ahí. Ahora, lo que más me llama la atención es que entre esos 70 que había ahí, había un muchacho que la Biblia nos habla, que recién leímos, que se llamaba Matías. ¿Por qué? Porque recién vimos que cuando Pedro se puso de pie y dijo, hey, tenemos que elegir a alguien, miren lo que dice en Hechos 1, leímos recién, 21. Por tanto, es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros. Wow. O sea, Matías, según la Biblia, estuvo todo el tiempo mientras que Jesús vivió con ellos. También estaba él ahí, comenzando desde el bautismo de Juan, que fue cuando empezó el ministerio, hasta la ascensión de Jesús, que fue cuando Jesús fue arrebatado. O sea, esos 3 años de ministerio que Jesús tuvo, Matías estuvo también ahí. Matías estuvo ahí. Y las otras personas Y la otra también. persona, y lo dice. Ahora el gran tema es, Jesús no escogió a Matías para sus 12 discípulos en el principio. Y yo a veces pienso, y tenemos que tratar de leer la Biblia y entender que estas personas eran seres humanos, como vos y como yo. Sí. Se ofendían, peleaban, lloraban, tenían hambre. En la Biblia vemos varias veces los discípulos que se agarraban entre ellos. Peleaban. Y yo me imagino ese momento, ¿verdad? Porque la Biblia habla, ¿no? Que Jesús empezó a llamar por nombre y dice, estaban todos los discípulos y dice Pedro y pasa Pedro. Jacobo, pasa Jacobo. Juan, Felipe, y empieza uno por uno. Llega al 11 y solo falta uno. Y por el último agarra y dice Judas Iscariote. Ay, Señor. Y todos, ¿viste? Todos se quedan como que, Judas, ¿por qué Judas? O sea, y yo trato de pensar, ponerme en los zapatos de Matías. Matías que estuvo con él desde el principio, con un corazón genuino, siguiéndolo. No fue elegido entre los 12. Y no sé si te pasó, pero viste cuando, y volviendo al ejemplo de la escuela, cuando vos sos malo, y siempre sos uno de los últimos, pero hay uno que es peor que vos y aún así le eligen a ese en vez de a vos. Yo me imagino capaz Matías sintiéndose así, ¿verdad? O sea, como que, pero Jesús, ¿por qué no a mí? ¿Por qué no me escogiste si yo estoy desde el que vos empezaste? Acá yo estoy. Pero no, Jesús decidió escoger a estos 12 y no a Matías. Sí, y lo más lindo de todo esto es que de cómo la Biblia luego sigue contando de cómo él permaneció esos 3 años junto a Jesús, incluso sin haber sido elegido al principio. Claro, y eso es el mensaje que tenemos hoy para mí, que lo que me impactó de esta pequeña persona, Matías, que aparece una vez, no se vuelve a saber en la Biblia ¿Solo de una él. vez aparece? Sí, en Hechos capítulo 1. Él no vuelve a aparecer en ningún versículo de la Biblia. Pero imagínate, o sea, él apareció ahí, o sea, están hechos. Y ahora vamos a ver, vez, pero aparece. Claro, ahora vamos a ver por qué creemos que está Matías en la Biblia. Ahora, Matías en ese momento que está ahí y ve que Jesús elige sus 12 íntimos y Matías queda fuera. Matías tenía 3 opciones, que son las 3 opciones que tú y yo tenemos. ¿Por qué? Porque
va a pasar en tu caminar con Dios. Y ya te digo, y no te digo por profetizar algo malo ni nada, pero te va a suceder que vas a orar por algo que capaz Dios no lo va a hacer. Vas a pedir por algo que probablemente Dios va a decir que no. Vas a orar por algo, tener la expectativa de que algo suceda y no va a suceder. Y la respuesta es esta. ¿Qué hago cuando me siento o cuando siento que no fue y no pasó lo que yo estaba pidiendo a Dios? Porque cuando nosotros nos preguntamos cómo yo sé si amo a Dios, mucha gente podemos responder de muchas maneras a eso, pero el amor a Dios no es aquel que ama lo que Él te puede dar o ama incluso los atributos de Dios, como, ay, amo que Él me justificó, que Él me perdonó, que Él... No, amar a Dios es amarlo a Él, aún sobre sus atributos que Él te dio. Eso es amar a Dios. Sobre los regalos, los dones que te puede dar. Entonces, cuando la vida no va como nosotros pensamos, lo que va a marcar la diferencia en nosotros es cómo respondemos ante esa situación. Esto le pasó a Matías. Matías en ese momento que vio que no estuvo entre los 12 y que el resto de su vida iba a ser distinto, capaz de decir, nunca había sido reconocido como uno de los apóstoles. Él tenía 3 opciones y la primera es esta. Primero, Matías pudo haber dejado de seguir a Jesús, que es lo que muchos han hecho tristemente. Muchos han dejado de seguir a Jesús porque no pasó lo que estaban esperando que pase. Porque no le fue como pensaron que le iba a ir. O tal vez porque Dios no hizo lo que tú querías en el tiempo que tú querías. Claro. Porque Matías fue elegido, ¿sí o no? Claro que sí, pero no en el tiempo que tal vez, me imagino. O sea, esto no cuenta la Biblia, estos detalles, pero uno piensa y dice... O sea, en ese momento muchos querían ser escogidos por Jesús. O sea, no solo Matías, pero me imagino que muchos otros hombres diciendo, ¿por qué no me eligió a mí? ¿Verdad? Porque estos no, son detalles que no están en la Biblia, pero uno como que se mete y como que empieza a ponerse en el lugar de los otros y decir, ¿por qué no me escogiste, Jesús? Y una de las primeras opciones es dejar de seguirlo. Claro. Yo no quiero esto, no me escogió. Bueno, yo tampoco lo escojo a él, me voy. Y podemos ver que Jesús no escogió a los 12 porque ellos eran mejores que los 70. Porque podemos decir, no, él escogió a los 12 por algo, porque eran mejores. No es así, porque vemos a Judas que él robaba entre la plata incluso de lo que se juntaba. O sea, que no era porque eran mejores. Es porque Dios en su soberanía escoge a quien Él le place. Sí. Eso te puede marcar la vida. Que Dios escoge porque a Él le place escoger. No por lo que vos y yo podamos hacer. Así como escogió a Jacob sobre Esaú. Aún antes de que hagan algo bueno o malo, Él decidió amar a Jacob y aborrecer a Esaú. Qué interesante está eso, porque muchas decimos, no, Dios le cogió a él porque él está, no sé, muchas cosas podemos poner ahí, más capacitado, estudió más, pero al final del día es pura gracia de Dios. Incluso Romanos habla mucho de esto, dice, ¿quién eres tú, oh hombre, para decirle a Dios qué tiene que hacer? Claro. Ese capítulo es muy fuerte. Ese es fuerte. Entonces Matías pudo haber visto esa lección y decir, bueno, lo voy a dejar de seguir. Bueno, esto no es para mí. No como para muchos mí. han dicho, esto de la iglesia, esto de Dios. Esto de ser cristiano. No es para mí. Pensé que iba a ser más fácil. No pensé que iba a ser tantas cosas. Entonces, él pudo haber hecho eso. Segundo, él pudo haber seguir siguiéndolo. Él pudo haber dicho, voy a seguir siguiendo a Jesús, pero con actitud. ¿Cómo es esto? Sigo porque me conviene. Voy a la iglesia porque, bueno, me conviene, así Dios me guarda que no me pase nada malo. Como es, en ese tiempo decir, bueno, hay panes y peces que se multiplican, comida gratis, me duele la cabeza, voy a pedir que me sane. O sea, seguimos a Jesús, pero con una actitud de, me conviene, por eso sigo. No lo decimos, pero nuestra vida lo refleja así. Sí, estamos ahí, eso, por los panes y los peces. Estamos por los panes y los peces y lo seguimos con mala actitud, porque en el momento que algo no sucede como yo quiero, me quejo, me enojo. Y como con ese rencor tal vez atrás de la cabeza que te dice, y son mentiras del enemigo que te dice, y no te escogió. Claro. ¿Verdad? O porque, mira, Dios no hizo lo que vos querías en este tiempo, Dios te abandonó. Mira, Dios ni le importó que vos estabas ahí todo el tiempo. Claro. Y son mentiras que uno dice tan tontas, pero que están ahí. Claro. Porque las mentiras del diablo son muchas veces las cosas que más creemos. Y me pasa muchas veces mentiras que el diablo pone, mentiras del enemigo, que al final del día te carcomen los pensamientos y uno termina creyendo. Imagínate, el diablo tranquilamente le pudo haber empezado a decir a Matías, ¿viste? No te escogió.
porque no vale la pena seguir. ¿Para qué vas a seguir si ni estás entre los 12? Deja, abandonar, porque eso es lo que él hace. Cuando algo no va, el diablo aprovecha que cuando nuestros planes son frustrados, él quiere que vos te frustres con Dios. Eso hace el diablo. El diablo aprovecha que cuando los planes que tú tenías para tu vida no van como vos pensabas, él quiere que le eches la culpa a Dios. Cuando Dios en realidad tiene planes mucho más grandes que los nuestros. Y él está esperando que vos te rindas a tus planes para que sus planes empiecen a obrar en ti. Entonces, esa era la primera opción. Pudo haber dejado de seguir, pudo haber seguido, pero con actitud. O tercero, Matías pudo haber seguido a Jesús como si nada hubiera pasado. Y cuando leemos la Biblia, esta fue la opción que Matías eligió. Y yo digo esto porque a mí me sorprende, y siempre hablamos de la fe de los apóstoles, de los 12, me sorprende cómo continuaron, cómo perseveraron, cómo casi todos, menos Juan, fueron mártires de la fe, murieron por el evangelio. Es increíble. Pero yo también admiro la fe y la perseverancia de Matías. ¿Por qué? Porque Matías decidió seguir a Jesús como si nada hubiera pasado, aunque no estaba recibiendo reconocimiento, aunque no estaba en el grupo de los 12, aunque no era aplaudido, no era nada de esas cosas. Él decidió seguir, porque la Biblia nos dice, Pedro dijo, necesitamos elegir a uno de nosotros que estuvo todo el tiempo, mientras Jesús vivió con nosotros. O sea, cuando Matías vio que él no fue elegido, ¿qué dijo él? Voy a seguir, porque yo no estoy acá por lo que me puede dar, yo estoy por Cristo. Eso es lo que hablamos de esa imagen, ¿no? de Apocalipsis, de los ancianos que rinden sus coronas a Cristo. Sí. Yo no estoy por las coronas, estamos por Cristo. A veces nos podemos confundir y vivimos por la recompensa. Imagínate, yo ahora pienso también que los discípulos le conocían a Matías. Jesús, ¿a cuántas veces seguro habrá hablado con Matías o han tenido conversaciones? Y aún sin ser él... tal vez conocido por la sociedad en ese momento o estando como los discípulos que eran conocidos como los que estaban con Jesús. Aún así, esta actitud que él tuvo de mantenerse firme, de perseverar, de mantenerse ahí como si nada hubiera pasado, es una actitud que se valora poco en nuestra generación el día de hoy. Porque en una generación donde todos te aplauden por ser visto, donde la gente valora más lo que se ve y lo que no se ve, tener una actitud como la que tuvo Matías es algo que tenemos que valorar mucho. Y el secreto, amor, del éxito en la vida está en lo que Matías hizo. Matías decidió permanecer al lado de Jesús. Matías entendió que el secreto para la vida cristiana está en permanecer. De ahí no vamos a ningún lado. O sea, todo se trata de permanecer. Sí. Y vemos, por ejemplo, ¿qué hizo Matías? Él hizo dos cosas muy claras. Él decidió seguir a Jesús sin buscar reconocimiento. Sin buscar reconocimiento. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque la verdadera fidelidad a Dios es aquella a la cual permanecemos cuando nadie nos ve. Sí. Esa es la verdadera fidelidad. La verdadera fidelidad a Dios es lo que tú eres cuando nadie te ve. Tu fidelidad a Dios no se muestra como... cómo adoras en un estadio lleno de cristianos, cómo adoras en tu iglesia cuando están filmando y todos ven, cómo predicas cuando estás con tus amigos. No, la verdadera fidelidad es cómo adoras en tu cuarto cuando nadie te ve, cómo buscas a Dios en tu baño, qué clase de música y cómo adoras cuando manejas en el auto, cuando estás solo. Ahí se ve tu fidelidad a Dios, cuando nadie te ve. Y Matías pudo reflejar eso, que aunque él no estaba entre los famosos 12, él permaneció sin buscar reconocimientos. Y segundo, vemos que Matías, ¿qué hizo? No solo siguió a Jesús sin buscar reconocimiento, sino que hizo algo de lo más grande que podemos hacer. Decidió seguir a Jesús sin cuestionar. Porque nosotros como seres humanos somos profesionales en cuestionar. Sí. Cuestionamos todo. ¿Por qué esto? ¿Por qué eso? ¿Por qué esto no se puede? ¿Por qué esto? Matías tranquilamente pudo haber cuestionado con Jesús. ¿Por qué no a mí? Sí. Si yo hice esto, mira, ese Judas te va a robar, ¿sabes qué? Cuidado que ese te va a traicionar. Él pudo haber hecho todo, pero él decidió permanecer con Jesús hasta el fin, sin cuestionar. O sea, esto me da a entender que Dios está buscando una generación de Matías. Pues, o sea, esto es muy, 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 muy lindo que hablemos, porque
en una generación como en esta que estamos viviendo, donde todo se trata de qué tan visto sos o qué tan famoso sos. Porque esto es lo que esta generación busca, que seas visto, reconocido y aplaudido por la gente. Pero ¿qué pasa con esas personas que tal vez nunca son reconocidas en público? O esas personas que hacen mucho por Dios, pero que nunca son reconocidas en público. O personas que sirven mucho a Dios, pero que nadie le conoce y que sirven a Dios en el anonimato. Yo creo que esas son las personas que, así como Matías, sin buscar reconocimiento, sin buscar aplausos, sin buscar ser reconocido, o ser famoso, o ser aplaudido por la gente, creo que son los que más aplausos van a tener en el cielo. Sí. Porque yo creo que es el reino del revés. El reino del revés es esto, que todo lo que este mundo te dice, hace esto, el reino de Dios te dice, no. Claro. O sea, la vida del secreto es lo que Dios valora más. Yo pienso, amor, a veces llegamos al cielo y vamos a querer conocer a los 12 apóstoles, ¿verdad? A los discípulos. Pero, ¿cuántos seguros están en el cielo que hicieron cosas enormes por Jesús? Que capaz la Biblia no está registrada. No se habló de ellos. Yo creo que Matías es uno de ellos, porque la Biblia no dice nada de Matías, pero dice que él estuvo todo el tiempo con ellos. Capaz Matías muchas veces fue usado por Dios, muchas veces oró por alguien y alguien se sanó, muchas veces estuvo, no sé, llevando las canastas de los panes y los peces, estuvo sirviendo, pues no se mencionó. Y fue lo que Jesús dijo, que aquel que entre ustedes quiera hacerse el más grande, debe hacerse el servidor, el menor. Wow. Y yo creo que Matías entendió eso. Y tenemos que volver a recuperar este arte de permanecer, de ser constantes. Fíjate que Matías, amor, no fue elegido al principio, pero luego en Hechos dice que la suerte cayó sobre él y fue elegido entre los 12 apóstoles de Cristo. O sea, imagínate, amor, Matías es oficialmente reconocido como el 12. Y yo creo que ahí fue pura gracia de Dios, porque no fue suerte. No, claro que no. No fue suerte, porque la vida con Dios no es de suerte, es propósito divino. O sea, Dios quería que Él esté. Claro, porque dice que los apóstoles oraron y echaron la suerte, que era una manera en la cual en ese tiempo se elegía o se escogía algo, pero después ya no se volvió a usar en todo el Nuevo Testamento, pero en ese momento se usó y la suerte cayó sobre él. Y como decimos a veces, ¿qué suerte tiene? No sé si es tanta suerte, sino que es más constancia. Nunca fue suerte, siempre fue Dios. Como dice, me gusta mucho esa entrevista que le hizo una vez a Roger Federer. No sé si una vez escuchaste, el tenista famoso. Sí. Le dijeron, en estos últimos torneos es increíble cómo todo está a tu favor. Pues, la suerte está a tu favor. Y Roger le responde y le dice, sí, es increíble porque lo interesante es que cuanto más entreno, más suerte tengo, le dice. Y claro, de eso se trata, ¿no? Nosotros vemos que Matías fue escogido, ¿pero por qué? Porque él estuvo desde el principio, constante al lado de Jesús. Y yo creo que también esto nos lleva a abrazar los tiempos de Dios. Porque muchas veces, así como le pasó a Matías, tal vez Dios no te usa en el momento que vos querés, o no te, como decimos, no te levanta en el momento que vos pensás. Claro. Pero también es una prueba de nuestra constancia, nuestra perseverancia. Porque yo creo que también Dios quiere honrar y ver nuestra perseverancia. ¿Qué pasa si estás, yo voy a decir, yo oro y leo la Biblia, pero Dios nunca me usa, decimos nosotros. Y tal vez Dios te dice, hey, quiero ver tu perseverancia, quiero ver tu pasión, aunque no te estás siendo reconocido por millones de personas o lo que sea. Porque al final del día no se trata de eso. Claro, ¿qué hubiera pasado de Matías cuando Jesús eligió a los primeros 12 y él hubiera dicho, bueno, voy a seguir siguiendo, pero así casualmente? Voy a hacer un día sí, un día no. Probablemente cuando hubieran propuesto a los dos para quién iba a tomar el lugar, el nombre de Matías no iba a estar. Pero yo me imagino capaz los discípulos pensando, hay que escoger entre nosotros, entre los 120, porque eran 120 en el Pentecostés. ¿Quién puede ser? Y todos, él, Juan y Matías. Siempre estuvo ahí. ¿Por qué? Porque siempre está. Estuvo desde el principio. ¿Entendés? Y a veces cuando vemos, usualmente decimos, mira, aquel de la noche a la mañana Dios lo levantó. Y van a decir de la noche a la mañana y después ves su vida. Que vino 15, 10 años trabajando en el secreto, en una iglesia local donde nadie lo veía. Y decimos, ¿cómo no? Y usamos estas famosas frases. Es que él es escogido, tiene una unción especial de Dios, tiene una gracia que nadie tiene.
usualmente esa gracia y esa unción, ¿sabes cómo se llama? La perseverancia en Cristo. Sí. Perseverar con Jesús. Esa persona perseveró y Dios lo levantó. Claro, porque no es algo que pasa de la noche a la mañana. Vemos a Jesús, a sus 30 años empezó su ministerio. ¿Dónde estuvo 30 años? ¿Dónde estuvo 30 años de su vida? Nosotros, sí, era adolescente, pero en todos esos años de su vida, adolescencia, niñez, cuando entraba a la juventud, Dios lo estaba preparando y él fue perseverante y se guardó en santidad todos esos años. Sí. Porque en esos años también él se guardó en santidad. Sí. También guardó su corazón, también pudo haber pecado, pero no lo hizo. O sea, Dios también prueba nuestra perseverancia. Por eso este autor, el pastor Craig Rochelle, dice que las personas exitosas hacen constantemente lo que otros hacen ocasionalmente. Ese es el éxito. Es hacer algo constante. ¿Y qué es lo que te estamos desafiando de hacer constante? Sé constante con Jesús. Permanece al lado de Jesús. Recibas reconocimiento o no, permanece. Te responda tu oración o no, permanece. Esté difícil la situación, permanece. Estás siendo tentado y caes en pecado, permanece al lado de Jesús. Permanece como Matías. Que en algún momento, como dice la historia, la suerte va a caer sobre ti. Y Dios va a hacer lo que Él dijo que te prometió que va a hacer contigo. Por eso tenemos que entender que lo más grande que podemos hacer por Dios no es ser usado grandemente, ser reconocido o predicar a miles de personas. Lo más grande que podemos hacer es permanecer al lado de Jesús. No despegarnos de Jesús. Hasta el fin. Yo me imagino Matías dijo, yo me voy a pegar a Jesús hasta que ya no pueda. Porque dice que cuando Jesús ascendió, Él estaba ahí. Hasta la ascensión. Entonces yo me imagino a Matías, acá veo a Jesús. ¿Vos te vas? Ok, pues yo me quedo. Wow. Yo voy a estar acá al lado de Jesús. Qué lindo. Y eso fue lo que le llevó luego a ser escogido. Por eso Jesús dice en Juan 15, 4 al versículo 5, Él dijo, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Por eso el mensaje de la vida de Matías es muy simple. Él estaba presente. En inglés me gusta que se dice, he showed up. Claro. Show Apareció. up. Él estaba ahí. Cualquier cosa. Che, vamos a ir a tal lugar a hacer milagro. Decía Matías, aquí estoy. Vamos a cruzar al otro lado del río. Acá estoy. Vamos a ir acá estoy. Presente. Me gustó mucho esa frase que dijiste estos días de que Dios no escoge a los mejores, Dios escoge a los disponibles, a los que están dispuestos. Porque cuando a veces Dios quiere usar a alguien en el momento, como hablamos de las hornallas, ¿cuál escoge? ¿La que está apagada o la que está encendida? Claro que va a usar la que está encendida. Claro. Porque esa es la que está ardiendo, la que está disponible, la que ya está caliente. Entonces muchas veces decimos, no, Dios, no, saquémonos de esa frase, Dios escogió a tal persona porque esa persona es mejor. Especial. O nada, tiene algo especial. Dios escoge al que está disponible, al que está dispuesto, tal vez con todos los errores y con todas lo roto que está tu corazón, pero estás ahí, apareciste, seguís permaneciendo. Prepárate porque tu momento viene. Eso es lo que vale. Eso es lo que destacamos no solo de Matías, sino también de los 12. De Pedro, él estaba. Le negó a Jesús 3 veces. Jesús le llamó Satanás. Cortó la oreja de un soldado. O sea, el tipo era un disparate. Un disparate. Pero ¿qué hizo bien Pedro? Que hay que aprender de él. Estuvo ahí. O sea, porque él tenía un carácter, ¿eh? Sí, era muy sanguíneo, era bien, tenía un carácter fuerte, pero, o sea, a pesar de todo lo que muchas veces decís, no, mi carácter, o yo soy así, o esto, que podamos permanecer en Cristo, estar ahí, decir, Señor, no importa cómo soy, no importa con lo que tengo, pero sé que tú me vas a transformar conforme a tu imagen, Jesús. Y eso es lo que es lindo. Imagínate, lo negó, pero volvió. Amén. Lo negó, pero dijo, no, yo no puedo, tengo que permanecer. Amén. Por eso no tengas temor, no tengas miedo si Dios te dijo que va a hacer algo contigo y no estás viendo la promesa. Permanece. Sí. Permanece como Matías. 3 años y medio en el anonimato. Él dijo, no me voy a despegar. Porque Dios es especialista en encontrarte cuando es tu momento, aunque estés en los confines de la tierra. Fíjate, si que no, preguntarle al rey David. El rey David pasó de estar cuidando ovejitas en un campo, perdido, sin señal, sin wifi, sin nada, a ser un héroe de la guerra de Israel cuando derrotó a Goliat. Sí. Pero fue el momento de Dios.
Me encanta porque un pastor hace poco escuché que él decía, pasó de ser repartidor de pizza a ser el héroe de Israel, porque él literal, papá le dijo, anda a llevarle esta comida a tus hermanos en la guerra. Y cuando fue llevando el repartidor de comida, ahí Dios lo usó para derrotar a Goliat. Entonces, permanece. A mí me gusta este versículo y queremos dejarle con esto que habla en 1 Corintios 15, 58. Por tanto, mis amados hermanos, y quiero animarte hoy con esta palabra, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Su trabajo en el Señor no es en vano. Matías capaz muchas veces habrá preguntado, ni soy uno de los 12 y estoy acá todos los días sacrificándome. Pero él decía, no es en vano, no es en vano, no es en vano. Gálatas 6:9 también ahí vi que tenés. Sí. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su debido tiempo Él nos... ¿Qué dice? A su debido tiempo segaremos. Y me gusta eso porque dice, no se cansen de hacer el bien porque hacer el bien cansa. Sí, cansa. Hacer el bien cansa, porque muchas veces es un trabajo sacrificado, muchas veces son cosas que hacemos en el anonimato, cosas que nadie ve y uno dice, yo estoy cansado de hacer tantas cosas buenas y que tal vez nadie te diga gracias o que nadie te reconozca. Pero acá la Biblia nos anima, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo segaremos. Amén. Al tiempo de Dios va a llegar un tiempo donde Dios va a empezar a reconocer eso. Y no lo hacemos obviamente por el reconocimiento, pero es ahí cuando Dios va a empezar a levantar tus fuerzas y te va a decir, hey, bien hecho, siervo bueno y fiel. Amén. Así que tu motivación a permanecer al lado de Jesús sea ver cómo Él permaneció al lado tuyo. Esa tiene que ser nuestra motivación. Que mi motor a permanecer con Cristo sea como Él ha permanecido conmigo en mis momentos más difíciles, en mis momentos más sucios, en mi momento de mayor rebeldía, en mi momento de más pecado. Él permaneció al lado mío, ayudándome, consolándome, guiándome. Así que eso sea nuestra motivación hoy. Amén. Así que queremos dejarles acá con este mensaje y creo que el Señor ya nos ha confrontado. Amén. Permanezcamos en Jesús. ¿Cuál es el hashtag de hoy? No sé, vos tenés uno. No tengo. Hashtag permanezco. Hashtag permanezco. Yo pensé hashtag soy Matías, pero si no sos Matías va a ser raro escribir soy Matías. Hashtag permanezco o Eso está permanecer, bueno. me gusta también. Esto, hashtag permanezco o hashtag permanecer. Sí, Vamos a hacer déjanos doble. ahí, así podemos ver que miraste hasta acá. Gracias por acompañarnos hasta el minuto 37. Y bueno, les mandamos un gran abrazo. Oramos por ustedes para que el Señor les ayude y nos ayude a todos a permanecer hasta Amén. el fin de la carrera. Amén. Así es. Un gran abrazo y nos vemos la próxima semana, Nos familia. vemos. Chao, gente.